Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a Juntos por Él, el canal de los líderes adventistas como tú. En esta oportunidad vamos a desarrollar, como ya viste seguramente en el título, nuestro tercer episodio de la serie El Discipulado en el Antiguo Testamento. Bueno, comentarte que estamos en un lugar público, en la selva. Si escuchas música que no es cristiana es porque es un lugar público en donde lamentablemente son cosas que están fuera de nuestro control, y también si escuchas bulla es por ese motivo. Espero que esto no interfiera en lo que se quiere comunicar a través de esto. Y de antemano a nuestros amigos de YouTube decirles que nosotros no estamos haciendo ningún copyright de ninguna música que aquí no encajaría. Así que si se escucha algo es por cosas que están fuera de contexto de lo que estamos grabando, incluso que nos están perjudicando. ¿Ok? Entonces, dicho esto, pausa el video, haz una oración. No quiero hacer todo eso para que el video no sea tan largo. Y entonces también trae tu Biblia, algún lápiz para anotar y un papel, y nos vemos de vuelta. Bien, entonces, queridos amigos, volviendo ya al tema principal del discipulado, tenemos dos episodios anteriores de esta serie. El episodio 1, en donde hablábamos de qué es el discipulado, que es la filosofía del discipulado, y luego hablábamos de lo que vino a hacer Jesús a la tierra, la obra más importante, que fue hacer discípulos. Claro, después de su obra en la cruz del Calvario, que fue muy importante, ¿no? La primera cosa muy importante, y después sería el hacer discípulos. Y luego, ahora vamos a hablar acerca del discipulado en el Antiguo Testamento. ¿Cómo surgió el discipulado en el Antiguo Testamento? Para no hacerlo más larga, vamos a compartir nuestra pantalla. Bien, queridos amigos, como les decía, discipulado en el Antiguo Testamento. Vamos a ir avanzando. El discipulado existe desde en el Antiguo Testamento. La palabra, solamente hay derivados, o digamos palabras que podrían ser equivalentes. Recordemos que la Biblia no se escribió en español, sino se escribió en otros idiomas. Es una mezcla de idiomas como el hebreo, el arameo, griego. Entonces tenemos que ver exactamente esas palabras si tienen alguna connotación. Bien, ¿existe el discipulado en el Antiguo Testamento? Sí existe. Podemos, por ejemplo, ver la palabra en Primera de Crónicas, el capítulo 25, versículo 8. La palabra talmid, que vendría a ser estudiante o alumno, derivado del verbo lamad, que significa aprender o aprendiz. Esto también viene derivado del participio sustantivo limud, que es aquel que es enseñado. Quiere decir que la palabra como tal, como discípulo, no aparece en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, esta palabra matetes, en las lecturas alternativas de Jeremías 13 y 21, el capítulo 20, versículo 11, y el capítulo 26, versículo 9. Al igual que las palabras hebreas talmid y lamad, tienen un reconocimiento muy débil y solo se encuentra, como decíamos, en Primera de Crónicas, capítulo 25, versículo 8. ¿Por qué no aparece la palabra como tal? ¿Por qué la ausencia del aprendiz? Maestro-alumno. En Israel, como les decía, es el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, no existía eso. El israelita individual aprende de Dios, no le convierte en un alumno cuando alguien le enseña de Dios frente a su maestro. Todos los que atendían o asistían a Moisés y a los profetas no eran alumnos, sino eran siervos o ayudantes, servidores. Eso tenemos que entender. En otras palabras, un discípulo en el Antiguo Testamento sería un siervo.
todos se creían hermanos y todos se creían, digamos, iguales. Nadie se podía jactar que enseñaba a alguien, sino era una enseñanza como de padres a hijos, en donde no se le consideraba como discípulo o como alumno o como aprendiz al otro, salvo lo que estamos hablando, la palabra Talmid, Lamad, Limud, que mayormente se ve en los contextos de la escuela de los profetas y de los que recién estaban ingresando al coro, digamos, de la alabanza en el templo, a los practicantes de los salmos. Por ejemplo, vemos el caso de Josué, que era siervo de Moisés, Eliseo, que era siervo de Elías, y luego tenemos a Giezi, que fue siervo de Eliseo, y Baruch, que es siervo de Jeremías. Algo práctico en el discipulado. Podemos ver 3 hombres totalmente relacionados en una misma época y con un mismo ministerio. Por ejemplo, Elías, que cuando fue al cielo, digamos, dejó a su discípulo, que fue Eliseo. Y Eliseo tuvo un siervo, porque Eliseo era siervo de Elías y quedó como heredero de todo lo que había hecho Elías, del ministerio de Elías. Ahora él tenía un siervo, Eliseo, que se llamaba Giezi. Sin embargo, hay una ruptura de discipulado ahí, porque Giezi prácticamente fracasó, ¿no? Y desapareció y se rompió ahí. Son ejemplos prácticos, y vamos a seguir hablando del ejemplo práctico de Josué y de Moisés. ¿Cuál es la base del discipulado en el Antiguo Testamento? Como en todas las edades y en todos los tiempos, el suelo fértil para que germine el discipulado es el llamado de Dios. Dios llama. Era Dios quien llamaba, no era el hombre. Para que sea discípulo Josué de Moisés, fue Dios quien lo eligió. Para Eliseo, Dios le eligió para que sea sucesor de Elías. Y Giezi, suponemos que también, aunque no hay un texto explícito en la Biblia, pero seguramente que fue Dios quien dirigió a Eliseo para que elija a Giezi como su sucesor. Bueno, el fértil suelo del llamado de Dios no se trata exactamente de lo que tú eres, de la educación que tienes, del lugar donde vives, de lo que puedes dar y de lo que no puedes dar a la obra de Dios, de tu falta de educación. No se trata de tu falta de espiritualidad, no se trata de lo débil que eres, de lo carnal que eres, sino se trata de lo que Dios puede hacer contigo. Dios ya sabe todas las desventajas que puedes tener. Dios ya sabe los pecados que puedes tener. Dios sabe tu historia, sabe tu presente, tu pasado y tu futuro. Y aún sabiendo eso, Dios te llama, porque no te ve cómo eres ahora, cómo estás ahora, lo que falta ahora, sino te ve cómo llegarás a ser en el futuro. Así que colócate en las manos de Dios y Dios hará grandes cosas para ti. No intentes hacer cosas grandes para Dios, porque es imposible hacer cosas grandes para Dios. No intentes hacer la obra de Dios tú solo, porque es imposible. Solamente aférrate al llamado de Dios. Aférrate a ese Dios que eligió hacer grandes cosas contigo. A ese Dios que te eligió para conducir su obra, para llevar adelante su obra. Solamente eso, la única garantía que tienes para el éxito en tu ministerio es el suelo fértil del llamado de Dios. Mientras no dudes de eso, mientras te aferres a eso, mientras tú todos los días lo presentes eso a Dios y presentes donde vayas como tu pasaporte, como tu identidad, tu éxito estará asegurado. De otro modo, si te centras en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que nunca lograste, en lo que podrías y no podrías hacer, prácticamente está echando a perder todo. Avanzamos. El proceso del discipulado en el Antiguo Testamento, tomando como ejemplo la vida de Moisés y Josué. Analicemos cómo se realiza el proceso del discipulado. Primero,
relacionarse para nutrirse. No puede haber discipulado sin relación. Y hay la idea de que haya grupos pequeños, parejas discipuladoras, de que haya unidades de acción en la escuela sabática. Y no solamente eso, sino que haya parejas de oración. Entonces, desde ahí, como Josué era siervo de Moisés, Josué le acompañaba en todas sus jornadas a Moisés. Josué siempre estuvo cerca de Moisés para ayudarle, para asistirle, para aprender. Y de esa manera, él aprendería el oficio. Ese es el discipulado. Dos personas que se relacionan para aprender. Y luego tenemos aprendizaje para ser competentes. Tenemos que aprender a aprender y también a desaprender cosas que nos impiden ser competentes. Dicho sea de paso, hay 4 fases de aprendizaje para llegar a ser competentes. Competente, tómalo que, digamos, tú eres competente para algo. No viene de competir, sino de ser capaz de realizar alguna cosa. Si tú nunca diste un estudio bíblico, nunca sabes si eres competente o no. Pero hay 4 niveles, como les decía. La incompetencia inconsciente. Quiere decir que tú no eres competente, pero tampoco eres consciente de que no eres competente para realizar cierta actividad. Entonces, primero, el maestro, alguien tiene que despertar en ti esa conciencia de que tú vuelvas a ser consciente de que eres incompetente. Una vez que se despertó esa conciencia, pasas a la siguiente fase, que llegas a ser incompetente consciente. Ahora ya sabes que no sabes. Ahora ya entiendes que no entiendes. Pero ahí no se detiene el aprendizaje. Tienes que seguir aprendiendo. Y llegas a la tercera fase, que es hacer competente consciente. Quiere decir que llegas a ser competente para realizar cierta actividad, pero tienes que hacerlo con la mayor concentración posible, como por ejemplo conducir un auto o conducir una moto lineal en la ciudad. Tienes que mirar las luces, tienes que mirar el carril, las líneas, las señalizaciones de tránsito, los semáforos y todo. No te atreves a hacer llamadas, no te atreves a conversar con nadie, estás siendo competente consciente. Pero llegas a la cuarta fase, la competencia inconsciente, que llegas a ser competente, por ejemplo, cuando avanzas en la autopista en piloto automático, conversando, charlando, de repente sumergido en algún pensamiento de la vida, y te das cuenta, avancé 5 kilómetros. ¿Quién condujo durante ese tiempo? El subconsciente. Es una competencia inconsciente, que tú no te atreverías a hacer eso cuando eres competente consciente. ¿Por qué digo en algunas cosas? ¿No? Por ejemplo, nunca podrás llegar a ser competente inconsciente en la oración. O tal vez llegues a hacerlo, pero no es nada recomendable. Muchas veces tienes que hacer un esfuerzo consciente en las cosas espirituales para lograr algo. ¿Ok? Bueno, avanzamos. Rendición de cuentas para cumplir las tareas. Tenemos que ponernos metas, hacer análisis. Digamos que la persona que está a tu cargo, o si tú estás a cargo de alguien, tiene que haber rendición de cuentas. ¿Qué hiciste durante la semana? ¿Oraste? ¿No oraste? ¿Diste estudio bíblico? ¿Qué hiciste? Y de ahí es que tenemos el cronómetro, el termómetro de la escuela sabática, tenemos la tabla comparativa y cómo se llama en tu iglesia. Pero tienes que evaluar. Rendición de cuentas. ¿Cómo es eso? Y luego tenemos la sujeción para la formación. Perdón, antes de pasar, ¿cómo aprendió Josué? Tuvo un aprendizaje grande. Tuvo aprendizaje. Porque estuvo ahí siempre con Moisés. ¿Rindió cuentas Josué a Moisés? Sí rindió cuentas. Varias veces. Como por ejemplo cuando fue de espía hacia Canaán. Y él tuvo que volver y dar su informe, ¿no? Y muchas otras actividades más.
Sujeción para la formación. Josué muchas de las veces tuvo que sujetarse a Moisés, sujetarse, como digamos, no rendirse a la primera tribulación, al primer problema. Tiene que haber sujeción. Sujeción quiere decir que tiene que haber un compromiso, un lazo fuerte que una al maestro con el alumno. Si el alumno dice ya no me gusta este maestro y lo cambio, se rompe el proceso de discipulado. Y si el maestro se rinde porque no se logró las metas esperadas en el alumno, también se rompe el proceso de discipulado. Tiene que haber una sujeción. Si tiene que haber alguien que no se rinde, es el maestro. Y Moisés no se rindió con Josué. Claro, en la Biblia no encuentras que Josué haya hecho algún desastre o algo parecido, pero seguramente como aprendiz cometió errores y Moisés siempre estuvo ahí para corregirlo y para ayudarlo a mejorar. Y luego, sabiduría para tomar decisiones. Por eso que necesitamos enseñarle al alumno, que el alumno aprenda a tomar decisiones, acciones, a decidir. Es por eso que Josué llegó a ser un gran líder que supo tomar buenas decisiones durante toda su vida. Durante toda su vida tomó decisiones porque aprendió muy bien de Moisés. Miren, queridos amigos, aquí tenemos a mis amigos. Un saludo para ellos. El de polo rojo es un pastor ahora. Ese tiempo era egresado de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión acá en Perú. Y el otro acá, el que está a la derecha, por así decirlo, de nosotros, es un joven líder, que es director varias veces de congregaciones, un predicador excelente. Y de ellos yo aprendí muchas cosas y también yo aprendí y yo también les enseñé algunas cosas a ellos. Bueno, digamos a Milton, al pastor, no tenía mucho que enseñarle, ¿no? Aprendí de él mucho. Pero con Moisés siempre estuvimos ahí, Moisés Carrasco, dicho sea de paso, ahí estábamos. Ese es el saber caminar, el saber hacer un verdadero discipulado. No es solamente Biblia, sino salir, por ejemplo, ese día fuimos a hacer pesca. Atrás hay una laguna, si ustedes se dan cuenta. Fuimos a hacer pesca, fuimos ahí a hacer como camaradería ese día. Hermoso lugar. Bueno, eso es todo por ahora. Mis palabras finales directo a la cámara. Bien, queridos amigos, nuestras palabras finales lo diremos a la luz ya de la noche porque terminamos un poco tarde, ya es sábado por la tarde, viernes por la tarde, en donde hemos grabado este episodio. Y bueno, y para no hacerlo más larga, invitarles simplemente a visitar el canal más seguido porque hay mucho más material, como ustedes se habrán dado cuenta. Tenemos música y estamos pensando hacer muchos planes para este canal más adelante. Y ojo, nosotros no tenemos monetización ahora y obviamente eso a nosotros nos conviene porque así tú puedes ver los videos sin molestias y será así por mucho tiempo, hasta que tal vez a YouTube se le ocurra poner algún anuncio. Bueno, otra cosa también que quería hablarles es que en la descripción del video ustedes van a encontrar muchas más información respecto a esta serie que estamos haciendo. Y bueno, no te olvides pasar por la descripción, ahí dejamos muchas otras indicaciones más. Y también que tengas un lindo día, no sé a qué horas nos estoy viendo, una buena noche o un feliz sábado tal vez, a todos nuestros amigos que nos están viendo. Muchas gracias y será hasta un próximo video.